Por cumplimiento de la nueva ley cósmica vigente, se informa a los señores viajeros que pueden libremente amar, reír, abrazar y sobre todo bromear en todo momento. Acomódense, pónganse los cinturones, porque todos los miércoles a las 9 de la noche partimos en busca de nuestro bienestar. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, piloto y copiloto, les invitan a este mundo en pro del bienestar del ser humano. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. Aquí estamos, sembrando conciencia. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo: embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Muy buenas noches a toda la audiencia de Tan Naturales como tú, que todos los miércoles siguen este espacio en pro del bienestar del ser humano. Ya llevamos 4 añitos y en esta temporada disfrutando todos los miércoles con los invitados que vienen y colaboran con nosotros. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy tengo el placer y el gusto de poder hablar con Chani Chan. Ella es licenciada doctora en Medicina Alternativa en Colombo, Sri Lanka, por la Open International University for Complementary Medicines. Ella es profesora encargada de la escuela de Tian, de la escuela Neijing, profesora de masaje vía sanadora de las manos, Qigong, danza sagrada, flamenco espiritual, acupuntura y moxabustión. Principalmente dedicada a la pedagogía y a la transmisión de la tradición oriental en el sentido de la salud, con experiencia clínica desde 1995. Desde hace 5 años es realizadora de un programa de televisión vía internet, Manos Sanando, dedicado a la práctica clínica y a la sanación a través del contacto con las manos, fundamentado en canales y colaterales según la visión oriental del cuerpo humano. Da una visión sencilla sobre la actuación, la actitud y la intención sanadora a través de las manos en la búsqueda de los mecanismos de equilibrio y autosanación. Pues vamos a saludarla. Muy buenas noches, Chani. Hola, buenas noches. Encantado de que participes con nosotros en Tan Naturales como tú. Igualmente. Bueno, nosotros siempre nos gusta conocer un poco la persona que nos visita y me encantaría un poco conocer ese percurso de vida que has realizado, porque cómo decides encaminar ese camino, tu vida hacia en pro del bienestar del ser humano. Ajá, bueno, podríamos imaginarnos que uno tiene como la vocación, pero pensar que tienes la vocación de dedicarte a la sanación no es tan bonito, porque te compromete toda la vida. Entonces, bueno, comienza la trayectoria. Yo estaba estudiando geología en Madrid, y estaba embarazada. Ajá. Y veía que me quedaba dormida en las clases. Digo, ¿qué hago yo aquí? Así que pues fue todo un proceso en el que justo la maternidad me hizo pues como dar un giro a la vida radical. Y dejé la carrera de geología, di a luz y empecé a estudiar medicinas alternativas. Que bueno, por otro lado desde niña me gustaban, pero ya fue como dedicarme a eso. Y en esa primera universidad, que estaba la sede en Madrid, y me fui a hacer las prácticas a Sri Lanka, a Colombo, pues ahí fue donde me centré más en la acupuntura y me di cuenta que, bueno, que se enseñaba mucho como recetas. Digo, esto tiene que tener un alma detrás que no se transmite. Ahí es donde conocí a la escuela Neijing y, bueno, pues me enamoré de la forma de transmitir del doctor Padilla, que me parece que hasta el día de hoy, por lo menos,
toda la transmisión que hace, a mi gusto, va acompañada de alma. Es que si no, me falta. Entonces, bueno, pues todo el camino con él son ya 24 años. Hay que decir que el doctor José Luis Padilla Corral, la verdad que desde el año 75 promoviendo y llevando hacia adelante un camino precioso en la medicina tradicional china. A nivel internacional es súper conocido, tiene muchísimas escuelas a nivel internacional, y la verdad que es de admirar la labor que lleva el doctor Padilla en pro del bienestar y en pro de fomentar esa parte que nos ha hablado de la parte un poco humanista de la acupuntura, porque podríamos diferenciar un poco que cuando llega la acupuntura aquí a Europa se occidentaliza un poco y es un poco una acupuntura clínica, pero la raíz o el alma, como dice, de la medicina tradicional china es preciosa. Es un mensaje tremendo, no solamente es el colocar una aguja, sino un sentido, una acción y una voluntad también de realizar. ¿Podrías explicarnos un poquito esa visión que puede tener la medicina tradicional china para que todos los oyentes puedan tener una idea? Sí, bueno, lo más bello es que es una forma de estar en la vida. Entonces ahí es donde se rompen las recetas. Bien. Que les falta alma. Entonces, si ya partimos de que es una forma de estar en la vida, es además una forma preventiva para evitar la enfermedad. Y bueno, luego todos los conceptos que tiene son tan universales que a mí me encandilan, porque todas las corrientes universales, desde, bueno, pues todos los grupos que conservan sus tradiciones y son universales, pues se confabula muy bien con esa tradición oriental. Es una visión cosmogónica, ¿no? En la que, bueno, entra la física cuántica, entra la ciencia, sí va en un sentido universal, mínimamente. Entonces, claro, ahí ya te abre puertas. Al menos es toda la labor que llevamos años haciendo en la investigación con el doctor Padilla, y lo que nos va revelando, pues, es esa visión universal en la que no rechazas nada, no se juzga nada, sino que todo lo que va en sentido universal se funde. Con lo cual siempre vas abriendo nuevos caminos. Entonces, bueno, es esa forma de estar en la vida y de tener un estado de consciencia, que es lo que hace falta. Es que estoy ahora mismo, estoy pensando un poco, que recuerdo antiguos escritos de médicos chinos que decían que preferían una persona que pueda llevar un estado de salud óptimo a una persona enferma, que la labor verdadera era prevenir ese estado de enfermedad. Entonces, para un médico chino era mucho más gustoso y mucho más bello el que la persona prolongara ese estado de salud sin tener que ir a visitarlo a curarse de una enfermedad. Claro, es que, hombre, no tiene punto de comparación, porque, bueno, aparte a día de hoy cada vez la ciencia avanza más, pero nos contemplamos en cómo vivimos y cada vez hay más enfermedad mental, más violencia, más ira, más rabia, mentira. Entonces dices, algo falla. La magia de la tradición oriental, así como más conservada, podríamos decir, es toda esa labor de esfuerzo y trabajo interior. El Neichin Shouwen, que bueno, la escuela nuestra tiene ese nombre, Escuela Neichin, es el tratado de lo interno. Y a día de hoy todo se vive hacia el exterior, a consumir, y el verte hacia el interior ni te permite el sistema. Y justo es lo primero que hablan en los textos, el trabajo interior, el concebir el cuerpo como un templo, la respiración, la alimentación, los ritmos de la vida. Y todo eso parece como que el ser humano se lo ha saltado
Y claro, ¿qué herencia vamos a dejar a los que vienen detrás? Pues lo que vemos, lo que tenemos nosotros y lo que nos han ido dejando durante miles de años, ¿no? Entonces eso me parece lo más bonito. Yo creo que la medicina tradicional china es muy extensa y tiene muchísimas herramientas, trabajando la alimentación, trabajando con las manos, con el masaje, la digitopuntura, la moxabustión, utilizan las agujas. Pero cuando una persona llega a visitar a una persona que trabaja con medicina tradicional china, ¿qué es lo que encuentra? ¿Hay una base de valoración de salud antes de comenzar el tratamiento o la recomendación? Sí, lo primero, bueno, cada uno luego ejercerá su medicina tradicional china y su acupuntura y su moxibustión, etcétera, desde sus criterios. Vamos a hablar desde los que personales, ¿sí? Entonces, lo primero es que cuando el paciente entra por la consulta, lo que se tiene que encontrar es una referencia. Alguien que esté vital o que tenga ánimo o que le dé luz, que le alumbre. O sea, viene como apagado, oscuro, alguien que le alumbre. Entonces lo primero es que tenemos que hacer un buen diagnóstico. Y lo primero en el diagnóstico es qué impresión me da el paciente. Cómo es su posición corporal, cómo habla, cómo se expresa. ¿Qué impresión me da? Lo que se llamaba el ojo clínico, pero un poquito más amplio, porque bueno, los diagnósticos de medicina china tienen muchísimos recursos, Occidente también tiene muchos recursos, pero son diferentes. Entonces, bueno, pues esa impresión me va a llevar, tras las preguntas clínicas, toma de pulso, later, la lengua, etcétera, a un buen diagnóstico. Entonces, la base es intentar hacer un diagnóstico lo más global de la persona, ver bien su historia de vida sin juicio, sin prejuicio, para intentar contactar con esa persona y a ver si puede sintonizar con todos los planos de sus realidades y ver una salida, ver algo claro, o bueno, o simplemente mantener su estado de salud, ojalá. Qué bonito es porque yo la verdad que lo poco que he podido estudiar me parece un mundo maravilloso. Y viendo ya esa parte más espiritual de la medicina tradicional china, yo recuerdo a una persona que cuando me hablaba de los nombres de cada punto de acupuntura, su explicación con el nombre, yo me quedaba con la boca abierta porque era algo maravilloso y precioso. Sí. Yo me gustaría conocer un poquito, porque lo mismo puede ayudarnos una digitopresión o un masaje en un punto determinado que utilizar otras técnicas como puede ser la moxa o la aguja. Ajá. Bien, para la tradición oriental, sí. Bueno, lo primero lo que comentas de los nombres, cada nombre es pura poesía. Ajá. Y esa es otra de las cosas que a mí me ha enamorado del doctor Padilla, ¿no? Que nos promueve la investigación y a indagar en esa poesía de los nombres de los puntos de acupuntura que llama resonadores de luz. Y bueno, es como el equivalente a ese manto de estrellas que hay en el universo, dicen los textos antiguos, que posan sobre cada ser como si lleváramos un manto de estrellas. Cada uno es equivalente a un resonador de luz. Cada resonador o punto de acupuntura es equivalente a una estrella. Ese concepto de que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. O sea, tienes al universo entero dentro. Y cuando ves al paciente, tienes todo el universo de él dentro. Entonces, dentro de las técnicas, pues está el Qigong, se puede actuar con Qigong o enseñarle, como bien dices, a través de las manos, que es la terapia del centro, y de ella emergen el resto de las terapias. Emerge la acupuntura, emerge la moxibustión, el Qigong. O sea, primero tocas, es el tocar, el primer contacto. O tocando o sin tocar, mirando, hablando,
observando al paciente. Y bueno, lo ideal, personalmente, y eso se lo decimos a los alumnos, es que estén formados en todas las disciplinas y escojan, dependiendo del paciente y su necesidad, pues este necesita algo sutil, el Qigong. Este necesita algo sutil, pero que esté más cercano a su alma, la actuación con las manos, digitopresión, masaje o vías sanadoras de las manos. Este necesita la aguja, algo que entre más en su estructura, algo más material. Este necesita que le escuchen, pues le oigo. Entonces, este otro, la moxibustión. Entonces, lo ideal sería estar formado en diferentes técnicas y, dependiendo del paciente, empleas una u otra. Es para toda la vida, porque claro, dices, pues entonces me tengo que dedicar toda la vida. Y entonces dices, entonces no tengo miedo, no tengo tiempo a morirme. No me va a dar tiempo. Claro. O si me muero tendré que actuar desde otro plano, porque esto es para siempre. Qué bonito. Claro, porque te pones y cuanto más te adentras, más te das cuenta de lo poco que sabes. O sea, cuanto más indagas, te das cuenta de todo lo que te queda. Hemos nombrado una palabra que habrá personas que puedan sonarle, que puedan conocerlo, pero al hablar de Qigong, ¿qué significa o Qigong y qué sería? Bien, lo más cercano que tenemos así a nivel de Occidente es el Tai Chi. Es como hijo del Qigong. El Qigong es el arte del soplo en movimiento. Wow. Esa sería como una traducción. O es a través de mi movimiento artístico, acompañado de la respiración, busco fusionarme con el soplo. De él deriva el Wushu y todas las artes marciales. Fíjate que el origen es la fusión con todo, y a partir de un momento determinado en la historia de la especie decide ejercer poder, aparece la guerra y el arte de fusión se convierte en arte de guerra, arte marcial, arte de guerra, que no deja de perder su arte, sigue siendo arte. Entonces es como la madre de todas las artes del soplo, que luego se derivan en artes marciales, etcétera. Y bueno, pues hay grandes maestros de Qigong y hubo. De hecho, ves películas chinas que vuelan, saltan y hacen maravillas. Y dices, bueno, eso llevará efectos especiales. No tantos. O sea, a base del entrenamiento, la respiración, la disciplina y el sentido de ir en el sentido de la fuerza, pues se buscaba la longevidad, alargar la vida y mantenerte sano. La base es la respiración. Y a partir de ahí acompañarlo del movimiento intencionado. Qué interesante. Sí, luego cada uno tiene su estilo, claro. Yo la verdad que disfruto mucho porque son palabras que pueden sonarnos, pero con la explicación que nos da Chani es interesantísimo. Yo me gustaría también destacar, porque es algo muy importante que creo que podemos un poco aclararle a las personas que nos escuchan y a los seguidores de Tan Naturales como tú, un poquito el movimiento cíclico que la vida tiene para adentrarnos, por ejemplo, en los cambios estacionales, para adentrarnos en el biorritmo que físico tenemos en nuestro interior. Y yo me gustaría hablar un poco de esos ciclos de vida y que nos explicaras un poquito, porque creo que es algo maravilloso. Sí. Bueno, como comentamos, lo de que este modo de preventivo de estar en la vida, pues como todo, si observamos las bacterias, que son las grandes mantenedoras de la vida, hoy lo demuestra la microbiota, pues mantienen ritmos de la vida, se adaptan, se confabulan, se sintonizan. Es decir, hay como una interpendencia de todos los elementos de la vida. Parece que el ser humano estamos un poco fuera de eso, hemos salido
En vez de ser sintonizados con todo, invadimos todo. O sea, hay algo que está mal. Entonces sería cuestión de cambiar la actitud ante la vida. Entonces, para la tradición oriental es clave fusionarse y seguir los ritmos de la vida. Y bueno, como decíamos antes, somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Esos ritmos se pueden llevar a infinitos planos. Por ejemplo, el ritmo de la mujer cambia cada 7 años. Ajá. Yo de 0 a 7 años tengo unos ritmos, de 7 a 14 tengo otros. Así, cada 7 años, en la mujer, habla la tradición oriental que cambiamos el ritmo. Y los hombres vais un poquito más lentos, cada 8. Pero bueno, eso se ve, ¿no? Tú ves un adolescente hombre y una adolescente mujer, en general, salvo excepciones, se ve la diferencia. Se nota. Sí. Es así, no es mejor ni peor, son distintos ritmos. Entonces los hombres cambiáis cada 8 años. Eso ya es un ritmo de vida. Bien. Yo veo ahora en qué edad estoy y digo, bueno, no me puedo comportar como una chiquita de 20 años. Ajá. Puedo parecerlo, pero no me puedo comportar. Quiero decir, porque no tengo la misma, no sé, efervescencia que se tiene en determinados ritmos de la vida. Pero que tengas un ritmo menos rápido no es peor, al contrario, es otro ritmo y das otras respuestas y descubres otras cosas. Entonces, dentro de cada persona, a lo largo de la vida, nos habla la tradición oriental que cada 7 años entramos en lo que se llama medicina china en un reino mutante distinto. Si al nacer se dice que el ritmo que es el prioritario es el agua, de 0 a 7 años, en mujeres, de 8 a 14, entro en la madera, o de 7 a 14, más o menos, la expansión, luego en el fuego, el máximo de yang, más expansión. Luego se entra en el estío, que es la quietud, pero esa estación, interestación que está en todas partes. Luego ya se entra en la quietud del otoño, el metal, para volver al invierno. Y así, la vida continúa permanentemente. A nivel occidental pensamos que cuando cumples un ciclo ya de vida y estás en el otoño de tu vida, ya acabó todo. Para la medicina tradicional china, no. De nuevo, el metal, el otoño, genera el agua, el invierno, de nuevo la madera, y ese ciclo sería infinito. Es decir, estructuralmente estamos pensados para no agotarnos, para generarnos permanentemente y cambiar. Pero ahí nos habla la tradición oriental, seguir el sentido del Tao, el cambio, la mutación, la transmutación, etcétera. Y realmente cambiar se cambia muy poco. Se cambia de apariencia. Hasta te puedes operar y cambias. o te maquillas y cambias. Pero cambio interior real, la vida es permanente cambio. Entonces te agotas porque no cambias de un ritmo a otro y no respetas los ritmos. Qué bonito. Y luego, bueno, están ya los ritmos estacionales en sí dentro de un año, por eso decimos microcosmos dentro de macrocosmos, ritmos de tu vida, ritmos dentro de las estaciones y ritmo como especie humana. Como especie humana, el doctor Padilla nos comentaba un tiempo, bueno, y se sabe que el planeta Tierra está en un tiempo de expansión, es verde azulado, el color de la madera. Debería ser un tiempo de humanidad de madera expansiva, creativa, de decisiones creativas, y cuando la madera está en patología, aparece la guerra, que es en lo que estamos. O sea, podríamos ser súper creativos, decisiones creativas, artísticas, expansivas, que son las cualidades de la madera, generosas, y realmente la especie no vibra en esa sintonía del planeta como ritmo, sino que está en guerra, que es la patología. De generosidad poco, hay muchos ladrones que tienen mucho y otros que no tenemos nada.
como son políticos, etcétera, empresarios grandes del planeta, ¿no? Entonces, fíjate, el propio planeta nos habla como especie en qué ritmo estamos. Wow. Yo creo que como has comentado, hemos visto esa visión un poco universal y poquito a poco vamos llegando a ese microcosmo de las estaciones. Y a mí me gustaría un poco saber qué beneficios podemos encontrar, porque en el cambio de estación no prestamos mucha atención, pero siempre hay una adaptación. Creo que si venimos de una estación cálida y vamos a entrar en una donde bajan las temperaturas, donde cambia el tiempo, el clima, nuestro cuerpo también lo siente. Sí. ¿Cómo podemos hacer para equilibrarnos un poco, como para llevar mejor ese cambio estacional? Bien, una de las cosas que contempla la medicina tradicional china es ese hecho. De hecho, bueno, cuando viene un paciente en primavera, o a todos nos pasa, hay un tiempo de adaptación muy difícil a esa primavera-verano. Aparecen cansancios, alergias, mal humor. Eso no es normal. No debería ocurrir. Igual ocurre en otoño-invierno, pues que si catarros, neumonías, melancolía, no sé qué me pasa, qué tristeza tengo, tampoco es normal. Eso obedece a justo que el ser humano no reconoce esos ritmos estacionales y bueno, ya con calefacciones y etcétera, también los sentimos menos, pero están. Son lo que se llama en la medicina tradicional china la influencia de energías celestes. Entonces, en cada estación hay una energía celeste que, quieras o no, aunque tengas estufa o aunque tengas ventilador, influye sobre ti. Ya no digamos la luz. Bueno, por ejemplo, en Andalucía, la luz que tenéis os influye mucho en el carácter. Yo que soy gallega, pues me influye. Por ejemplo, ahora que vivo en La Mancha y no tengo mar, me lo tengo que inventar. Me lo tengo que vivir dentro, ¿no? Entonces, influye mucho donde naces, en tu sistema hormonal, tu carácter, tu ánimo. Entonces, la tradición oriental contempla esa entrada en primavera-verano, esos dos cambios, y otoño-invierno como dos cambios muy claves. Tanto es así que se desarrolló, sobre todo en Corea, lo que se llaman los koanes, que son dos puntos de acupuntura o resonadores de luz, dos para otoño-invierno y dos para primavera-verano, para regular sangre y energía. Bien. Que es como la base. Tú eres sangre y energía, como decir para la mente dual. Materia y no materia, ¿sí? Pero son la misma cosa, porque sangre es energía, lleva energía, y energía se hace sangre, son lo mismo. Pero tiene que haber un equilibrio entre sangre y energía, y esos 4 resonadores, 2 para cada estación, regulan esa sangre y energía. Que casi siempre tenemos o más sangre o más energía, no están equilibradas. Y bueno, es como decir mucho yang y te desgastas, o mucho yin y estás agotado. Por decirlo en términos entendibles, ¿eh? Sí. Es muy curioso porque podemos aprender a estimular esos koanes o ayudar con un pequeño automasaje a regular esa sangre y energía, ¿no? Sí. Normalmente en esos cambios de estación, y eso se nota en el diagnóstico por el pulso que se hace en medicina tradicional china, se ven esos desarreglos de sangre y energía en los cambios de estación. Entonces, por ejemplo, en la entrada de primavera, cuando se va a la consulta en algunos pacientes, antes de su tratamiento, por ejemplo, se les puntura o se hace masaje o qigong, la técnica que se escoja, en el 4 de intestino grueso y el 3 de hígado. Y en el otoño, el 11 de intestino grueso y el 36 de estómago. Pero bueno, uno lo puede hacer en automasaje, si
aparte de que vaya a un profesional, Ujú. yo voy a un profesional, Sí. pero además yo quiero comprometerme con mi salud. Y yo veo que entrando ahora, por ejemplo, que estamos otoño-invierno, que no me adapto al ritmo de la noche, que siempre tengo sueño, que estoy desanimada, entonces puedo automasajearme esos resonadores, esos puntos, el 11 de intestino grueso y el 36 de estómago. Y te los masajeas todos los días. La técnica que nosotros empleamos casi siempre es inspirar y al expirar presionar con el dedo pulgar sobre el punto, como un latido, como el latido de la vida. Inspiro y suelto y al expirar presiono suavemente. Y bueno, pues estás estimulando esa cualidad de ese espacio de luz que es el estanque, o sea, el 11 de intestino grueso y el 36 de estómago. Iba a decir los nombres, pero... La verdad que son muy bonitos, como cuando se escucha el nombre o el significado, es maravilloso también, que se puede decir tranquilamente. Sí. No, yo no puedo confundir, porque claro, yo cuando me imagino quien nos oiga y no sepa de acupuntura, que ya, pero ¿dónde está eso? ¿Y cómo hago? Muy bonito. Tú, esta chica habla muy bien, pero ¿dónde? Es muy interesante porque yo creo que en el fondo hay que ir a un profesional y que esta explicación también para que puedas tú en casa poder estimular esos puntos y poder realizar a diario, por ejemplo, Sí. un poquito de regulación entre sangre y energía. La verdad que yo estoy súper encantado hablando contigo, pero es que es algo muy difícil el concepto de la medicina tradicional china para muchas personas que nos oyen, porque es como algo no visible. Como decir, a mí cuando me explicaban, son carreteras energéticas del cuerpo humano. Bien, pero yo no las veo. Están, Claro. pero no se ven. Yo tampoco, ¿eh? Lógicamente eso lleva un estudio. Claro. Y yo siempre en el programa Tan Naturales como tú enfocábamos la visión o la sinergia que existe entre la parte física, emocional y energética y cómo entre ellos se comunican y cómo entre ellos se mandan información. Y creo que en la medicina tradicional china es una de las potencias más fuertes de cómo comunica o equilibra desde esa parte energética los otros dos pilares o columnas de vida, como Claro. la emocional y la física. Hay una parte que en los últimos años estamos como investigando más así fuerte desde Tian, y es el descubrir que cuando actúas sobre esas vías de luz o canales, primero es el concepto de que es un agua luminosa, y todo en el universo es luz, desde la materia oscura hasta las galaxias, hasta la Tierra. La ciencia nos explica, todo es luz. Eso no lo puede negar ya nadie. Tú ves al cielo y ves a las estrellas porque hay oscuridad. Luz blanca y luz negra. Pero lo más bello es poder fundir, no separar los canales de la estructura, tejidos, órganos. Es todo lo mismo. Lo que pasa es que el poder y las religiones hicieron un buen trabajo separándonos lo espiritual del cuerpo, lo mental de la forma, y son la misma cosa. Entonces, Wow. cuando tú tocas a un paciente, tú estás tocando sus emociones a través de su piel, sus tejidos, su mirada, es lo mismo. Pero claro, ya digo, el poder hizo esa labor impresionante durante miles de años y nos hizo bipolares. Entonces, claro, separamos vías de luz y estructura conformada y es lo mismo. Entonces, en la investigación que estamos haciendo hace años es el soporte de los tejidos de las fascias, que es como lo último que está investigando la ciencia, buscando las relaciones con los canales de acupuntura. Y eso implica sistema circulatorio, sistema nervioso, etcétera. Entonces, creo que gracias a la ciencia también hoy podemos fundir la consciencia y volver a unir lo espiritual y la forma en nuestra mente, que es lo mismo en nuestra consciencia.
¿A qué es distinto que si tú ves a un terapeuta y te trata tu cuerpo y te dice, bueno, este problema mental vete a otro? Al que te trata y te toca o se acerca a ti como que eres un alma en forma, o sea, como que tu pasado, tu presente, tu futuro está en tu cuerpo. Todo lo que vives cada día emocionalmente está en tu cuerpo. No aletea por ahí, sobre las aguas. Es que la actitud es muy diferente, entonces eso se nota. Cambia la calidad a la hora de tocar. Tal vez lo que esa persona viva un día de alguien que al tocar su cuerpo le hace ser consciente o es consciente de que está tocando toda su vida entera y sus emociones y lo que está por venir, sea tal respeto que ya sea sanador. Y lo demás es toda apariencia, todo es adorno, la camilla, el no sé qué, hola, adiós. Esa actitud, ¿no? Creo que es como lo que tenemos que recuperar en el arte de sanar. Yo veo dentro de todo lo que estamos hablando, también que la persona que se dedica a esto tiene una apertura hacia la parte artística, creativa, que también me gustaría un poco hablar contigo, porque veo que realizas cursos, eres profesora de danza sagrada, flamenco espiritual, y yo al leer flamenco espiritual digo, qué bonito, ¿qué es flamenco espiritual? Sí, ahí el padre de la criatura es el doctor Padilla. Ajá. Que bueno, choca y hay aspectos que él revela que a los más pragmáticos les puede chocar, pero lo que es evidente es que es un médico, psiquiatra, acupuntor, que aporta nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas formas. Eso ya me parece de respetar. Entonces justo el flamenco espiritual lo comenzamos a trabajar con él como hará unos 19 años. Él tiene una vena flamenca desde niño, pero como todo lo que trabaja a través de la idea de la escuela Neiching y de Tian es un trabajo interior, personal, él nos comentaba un espectáculo de flamenco que hacíamos con él. Me decía, ¿tú qué crees que hace un médico haciendo un espectáculo de flamenco? ¿Qué crees que hace? A ver, que lo piensen los médicos acupuntores. Entonces, él promueve todas las artes, y sobre todo en sentido universal, como una vía de liberación, como una vía de sanarte, y sobre todo de autosanarte. Entonces, bueno, el camino que llevamos con él nos ha ayudado a desarrollar todas esas facetas, y justo el flamenco espiritual es como el flamenco que es universal, se ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, es universal. Te puede gustar más o menos, pero funde todas las culturas, funde religiones. Nace en Andalucía, en un lugar donde camináis al Andaluz, hacia la luz, y nace ahí fruto de judíos, cristianos, gitanos, árabes. Es universal. Entonces, en ese soporte del movimiento del cuerpo, que toca tierra, busca el cielo, se alarga y expresa emociones, pues va buscando como elementos universales que cualquiera puede danzar, unos mejor, otros peor, pero sobre todo en ese soporte del flamenco que me sirva a la hora de expresarme para liberarme de cárceles que vamos haciendo a lo largo de la vida, o con las que ya nacemos. Wow. Entonces, en ese sentido ya es sanador. Por eso toda la parte de teatro, danza, etcétera, pues bueno, es como importante, porque a la hora de estar en una consulta tienes que ser un artista. Claro, moverte con arte alrededor de la camilla. Este fin de semana le comentaba a los alumnos nuevos del curso de masaje, tenéis que danzar alrededor del paciente, que os sienta como una pluma que danza alrededor, que no chocáis con ellos, porque el movimiento artístico es lo que más sana, la belleza es lo que sana. Entonces tenemos que ser artistas de belleza. Por eso el entrenamiento en esas disciplinas,
Qué bonito. No es porque ahora se nos haya subido a la cabeza, no. No, todo tiene su sentido y además Claro. que creo que ha estado muy clarito y la verdad que esa parte artística, estoy recordando en este momento que tenía un profesor que decía, cuando toques a alguien, tus manos bailan y Claro. tus manos tienen que bailar para que la persona sienta esa energía y ese movimiento. Pues me gustaría que nos hablaras un poco de la escuela Neijing, porque creo que está por todo el mundo. Se ha dispersado esa semilla de Padilla, del doctor Padilla, en todos los niveles. Tian se encuentra en Cuenca, Sí. pero la escuela Neijing se encuentra a nivel mundial, a nivel muchísimos países. Sí. Yo me gustaría que nos hablaras un poco de la escuela porque la verdad que yo estoy alucinando de todos los sitios donde se encuentran escuelas que tienen la semilla del doctor José Luis Padilla. Bien, él empieza en Madrid, en su consulta, y ahí comienza a dar clases a médicos, exclusivamente. Luego, a lo largo del tiempo, surge en él la idea de un lugar, un edificio que tenga forma de ideograma chino, pues una letra china. Y el proyecto tenía que ser celeste, lo celeste, el hombre estelar, el ser estelar. O sea, un proyecto para que las personas en su trabajo personal y espiritual y estudio y desarrollo desarrollaran todas esas capacidades que, bueno, él transmitía y transmite, que cada ser humano es un potencial de universo por desarrollar. Entonces, como un lugar con forma de caligrafía china, y bueno, le donaron el terreno, un colega, la familia de un colega, y ahí empezó a construir con lo poquito que sacaba de la consulta y gracias a las personas de la zona, que decían, bueno, no me pagues hoy, ya me pagarás. Y bueno, fue construyendo un edificio que es ahora Tian y está en Pozo Amargo, un pueblito ahí en La Mancha, sí, en la provincia de Cuenca, pero más cerca de Albacete, en un lugar que es desierto, o sea, es muy seco y un pueblito que, bueno, que de hecho no cerraron el colegio porque nosotros trajimos aquí a nuestros hijos, porque no tenían ni niños, ¿no? Anda. Sí. Entonces, bueno, pues comenzó desde ahí a desarrollar toda una idea y ya estando en Madrid le empezaron a pedir personas formadas para ayudar, pues empezaron en Perú, Venezuela, etcétera. Pues la idea de él es formar personas e ir donde hay una necesidad. Es decir, tú dices, ¿y por qué no van a África? Pues porque no lo han pedido, ¿sabes? Entonces es ir donde te llaman. Comenzaron a llamarle de determinados sitios y a las personas que iba formando, pues fueron a esos destinos a comenzar con una escuela. Cada escuela tiene formación de clases, de alumnos, tiene consulta y la mayoría de ellas tienen consulta popular, es decir, consulta gratuita en barrios pobres. Entonces, bueno, pues es toda una labor, unos lo llevarán mejor, otros peor, es decir, cada escuela sigue la idea de él, pero son independientes. O sea, tienen todo independiente, pero todos quieren seguir como un poco las directrices que desde Tian marcamos. Porque, bueno, porque ven que van bien, simplemente. Y a ver, este hombre tiene unas ideas especiales, es un genio, vamos a ponerlo así. Ideas muy originales, pues me interesa seguirle. Entonces, un poquito cada escuela intenta seguir el patrón que seguimos en Tian, pero cada una es independiente. Es decir, cada país también tiene que adaptarse a la economía del país, cada escuela, al tipo de alumnos de cada país, etcétera. Entonces, un poquito esa es la dinámica de las escuelas, como ofrecer esta formación allí donde lo necesitan. Podemos decir también que, por ejemplo, si un sevillano quisiera formarse en la escuela, tendría acceso porque hay una escuela aquí en Sevilla también. Sí, además súper bonita. Tenéis una escuela ahí que, bueno, antes estaba en otro sitio y ahora pues está ahí en un montecito súper linda, con un montón de terreno.
una casa en el campo. Ujú. Y bueno, la tenéis ahí, sí. Bueno, Chani, yo pasa el tiempo y estoy Sí, yo veo que encantado. yo me enrollo. A mí me preguntan, me das carrete y yo me enrollo. Pues yo, antes de que nos despidamos, me gustaría que nos dedicaras unas palabras desde este programa a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Bien, pues, bueno, primero agradeceros a vosotros la petición, porque bueno, ya de paso decimos a los oyentes que hace 2 días que nos llamaron, nos escribieron para pedirnos pues alguna sugerencia. Ujú. Y bueno, me alegra, porque bueno, eso es que hay necesidad y a quien pueda interesar. Entonces, primero agradeceros de antemano. Luego, también decir que bueno, nos habéis comentado algo de los ritmos de la vida, a lo cual yo me he enrollado como una persiana. Miguel Ángel nos pidió algo en torno a los ritmos de las estaciones y con motivo de eso hemos grabado el tema de Manos Sanando de mañana, Sí. con ese tratamiento de los koanes que bueno, ellos pondrán donde creáis conveniente para que las personas lo puedan ver. Ujú. Porque bueno, hablar de algo y que luego uno no lo pueda hacer, pues Yo creo que voy a esperar a mañana que ya Sí. se publique y Ajá. para que todo el mundo pueda tener una visión de lo que hemos hablado hoy, porque es precioso. Aparte, la sencillez y directamente la visión de dónde puede masajear, se lo vamos a transmitir mañana directamente a toda la persona que esté interesada. y bueno, y luego para terminar, ya que me dices unas palabras dedicadas a vosotros, Por favor. sí, pues la idea de que aunque a veces parezca que los días son grises, que la vida como que no tiene sentido, que todas las puertas se cierran, no es así. El universo tiene infinitas puertas abiertas esperando. El universo tiene un mar de colores esperando. Por eso vosotros hacéis este programa con ese nombre. Por eso hay muchas personas que indagan o buscan en ese arte de sanar que dicen, y que de lo único que se trata es de vivir la vida y dejarse vivir por ella. Así que en esa esperanza, a que ojalá quienes nos están escuchando vivan o despierten algún instante de que algo o alguien en el universo les está esperando. Esa es la esperanza. Uy, muy agradecido, Chani Chan, por tus palabras. Yo, esta voz, esa vibración que transmite es un soplo de luz, un soplo de vida. Y la verdad, estoy muy agradecido que hayas colaborado con Tan Naturales como tú. Naturales. Me gusta la palabra naturales. Además, en el nombre que tenéis, dais la opción a que todos somos parte de la naturaleza, parte de la vida. Eso es bonito, ¿no? Qué bonito. Chani, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo muy grande, un abrazo desde Alcalá de Guadaira. Y seguimos en contacto. Venga, en contacto seguimos. Un saludo. Un Un abrazo. abrazo. Chao. Chao. Porque ustedes Lo lo saben. Ustedes saben que hay que ser generosos. Sí, saben que hay que sonreír. Saben que hay que ser solidarios ante las necesidades de los demás. Saben que hay que ser respetuosos. Saben que hay que mantener la envidia alejada o desaparecida. Saben que... ¿Qué otras cosas saben? Saben que la labor debe de ser profundamente idealista, que el trabajo como exclusivamente sustento capital no enriquece nuestra consciencia. Saben que la libertad es un bien preciado que no es negociable. Saben que el escuchar es un patrimonio fundamental para poder
esgrimir luego nuestras posibilidades. ¿Saben? Saben que hay que ser sinceros. Saben que el arte es una forma de liberarnos y de regocijarnos. Saben que la seguridad es falsa. Saben que la belleza es realmente lo que nos endulza la vida. Saben que el amor está en todas partes. Sí, pero hay que cultivarlo. Hay que ser fiel a ese instinto amoroso, porque el amor es un instinto, una necesidad que nos atrae para conjugarnos, conjuntarnos y unificarnos en un nuevo ser. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. Ustedes saben que es imprescindible que la mujer alcance un nivel de identidad de lo femenino y con ello la mayoría de las enfermedades desaparecerán. Ustedes saben que hay que tener curiosidad por absolutamente todo lo que existe. En la medida en que la curiosidad se desarrolla, las evidencias y la ciencia tendrán unas perspectivas mucho más amplias. Ustedes saben que lo femenino es la humanidad en global. Y como tal, el parámetro de lo femenino es el equivalente de la creación en los hombres y en las mujeres. De ahí la necesidad de que la mujer encuentre su verdadero rol. Y somos los varones los que hemos establecido la dictadura del machismo, los que tenemos que facilitar esa liberación nuestra para dejar de ser dictadores y de ellas para que encuentren su identidad y ambos juntos con nuestro cromosoma X y con la alegría servidora del cromosoma Y alcancemos una nueva humanidad. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y puesto que lo saben, esperemos que esta semana se pongan manos a la obra en todo lo que han escuchado, porque todo es patrimonio de ustedes. Y ustedes, nosotros, somos los mismos. Nosotros, ustedes, ellos, todos. Gracias. Bueno, he querido terminar con esa voz del maestro Padilla, porque la verdad que después de hablar con Chani Chan, que es profesora y encargada de la escuela Tian, encargada de Tian de la escuela Neijing, pues escuchar al maestro es un gusto escuchar sus palabras y su mensaje. Pues llegado este momento, Miguel Ángel Barcelona quien les habla. Paco Valiente a control. Les emplazan la semana que viene, no porque es festivo, creo que tenemos el día 6 y ya les emplazamos para la siguiente semana. Dentro de 2 semanas estaremos con ustedes los miércoles a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por la atención en Tan Naturales como tú. Buenas Tardes. noches. Mañanas. Bienvenidos a nuestro YouTube. Una de las principales causas de los trastornos psíquicos y físicos que padece la vida es sin duda la consciencia posesiva. Eso de que tengo mi coche, tengo mi tesoro, como decía Gollum, tengo mi trabajo, tengo mi función, tengo mi familia, tengo mi... Sobre todo, me pertenezco, me pertenece mi cuerpo, me pertenece mi casa. Yo soy la dueña de mi cuerpo, soy la dueña de mi tiempo, puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, porque como es mío... Sobre todo porque, además, ese concepto nos lleva a vivir continuamente detrás, como si un conejo tuviera la zanahoria delante de los ojos, corriendo, buscando la posesión y la pertenencia, cada vez de una manera más dramática.
Y también que si tú te crees tu propio dueño y tu propio de todo, o sea, tú, cada vez el esfuerzo que tienes que utilizar y emplear para defenderte de todo aquello que consideres que te va a atacar o te va a lo que sea, es mucho mayor también, porque tú eres, es tu cuerpo, tú eres tú responsable de tu casa, esa energía, ¿no? El mimí. Mi mamá me mima. Tendríamos que sustituirle por nuestro, por nosotros. Y darnos cada uno en nuestras capacidades, y en esa medida todos tendríamos lo que necesitamos. Esto es, sin duda, muy de Julio Verne, muy de fantasía. Pero hay una cosa... acaba. No. Vale. Si cada uno se esfuerza, a raíz de lo que estaba diciendo él, por hacerlo mejor para la otra persona, finalmente eso retorna también. Si yo intento hacer todo no pensando en mí, sino haciéndolo mejor para, por ejemplo, él intenta hacerlo mejor para la otra persona, y como aquí solo estoy yo, pues voy a ser yo. Pero eso, si intentas siempre hacer por el otro, finalmente se crea una energía que llega a todos. Así que no intente ser feliz, haga felices a los demás. En la medida en que usted intente hacer felices a los demás, dejará de poseer y de poseerse. Y eso es un alivio inmenso, ¿no? Que de entrada evita, por ejemplo, los celos, que es esa fobia por el secuestro, ¿no?, de lo que tenemos alrededor y de lo que nos gusta y de lo que nos atrae, y que evidentemente crea esa incapacidad para abrirnos a la conversión de ser seres universales. Porque bajo esa perspectiva tú no contemplas que puedan caber más personas, simplemente contemplas que si alguien prefiere té es porque odia el café. O sea, tú no contemplas que a alguien le pueda gustar té y café, y eso también eso hace que duela mucho también, uno se duela mucho. Si disolvemos el mimí por el nunú, nuestro, y abandonamos la búsqueda de nuestra felicidad, haciendo posible la felicidad de los otros, estaremos en una sensación de alivio, en una sensación de haber perdido las cadenas, de habernos soltado de los yugos que nuestra cultura y nuestra civilización, nuestra conciencia ordinaria nos lleva sistemáticamente por el camino de la posesión, la pertenencia, la propiedad privada. El control. Control. Que en definitiva es poseer tus formas y tus maneras. O sea, que si uno diluye todo eso, todo ese mi, y lo sustituye por el nuestro, nosotros, quizá uno pueda ampliar un poco más ese enfoque tan específico y tan materialista que se está teniendo hoy en día. En esa medida, contemplaremos otros factores, además de los materiales, que nos nutran y que nos den la viabilidad para movernos libremente, sobre todo en la consciencia, y no seamos tan cosificados, tan domesticados como se está hoy actualmente por los medios audiovisuales, por la información del ambiente, por la alimentación, por la respiración, y por el tipo de normas, formas y costumbres, leyes y fundamentos. ¿Qué queda de libertad para el propio sujeto si su ambición es poseerse a sí mismo? Inténtenlo. Hagan una prueba, a ver cómo les va. Ya nos contarán. Exacto, esperamos vuestros comentarios. Vale. Gracias. Chao. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles y los seres del trueno,
Gracias, gran espíritu, gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.